un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a su devocional en casa, una herramienta muy valiosa que pone a su disposición nuestra comunidad cristiana El Redil Estadio para el estudio y reflexión de la palabra de Dios. Casa es una sigla cuyas palabras significan confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Ustedes pueden implementar esta secuencia para su estudio devocional, pero no solo para el crecimiento personal, sino de la iglesia y de la sociedad en general. Si a usted ahora no está inscrito en nuestro canal, es el momento de hacerlo para que podamos interactuar a través de la caja de diálogo. Mi nombre es Victoria González, yo soy miembro de la iglesia El Redil Estadio y estaré acompañándolos el día de hoy para que reflexionemos en el tema que hemos titulado La victoria de Dios para liberación. Está basado en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 12 al 30. Narra la historia de la opresión bajo la cual estaba el pueblo de Israel durante 18 años, bajo el dominio de Moab. Leamos entonces la palabra del Señor. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, que equivale más o menos a 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: «Tengo un mensaje secreto para usted, oh rey». «Guarda silencio», le dijo el rey, y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en la sala de verano, y Ahod dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la bordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron: «Sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano». Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había huido a Seirá.
Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Es importante, mis queridos hermanos, tener en cuenta que el pueblo escogido de Dios, los israelitas, habían salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Ellos atravesaron el desierto y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Moisés había dejado especificaciones claras dadas por el Señor. Y Josué, que fue su líder, se encargó en el momento en que entraron a la tierra prometida y se apoderaron de ella, de que estas instrucciones fueran claras para su pueblo. Pero murió Josué, pasó una generación y esto no se dio. Ya el pueblo se encontraba nuevamente, eso significa que ya venían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Vamos a disfrutar entonces mucho de las reflexiones que tenemos con respecto a esta historia que hace parte de las historias memorables que estamos estudiando en nuestra iglesia durante este año. Escuchemos entonces esta bella canción que hace parte de la alabanza y preparemos nuestros corazones a todo lo que vamos a escuchar en el día. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás, y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a esta porción de confesión. En confesión, nosotros reconocemos, confesamos a nuestro gran Señor, nuestra naturaleza caída. Pero no solo reconocer, sino poder llegar ante Él, reconocer en Él su divinidad, su perfección y esa necesidad tan grande que nosotros tenemos de Él. En esta historia específica empieza la narración con el pueblo de Israel. Nuevamente vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor se enfurece. La ira del Señor se enciende. Y uno pensaría, ¿cómo será la ira del Señor? Que fue tan horrible lo que hicieron, que un Dios que sabemos que es santo, que es amoroso, que es clemente, que es tardo para la ira y grande en misericordia, se enciende en ira.
la ira del Dios Santo del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Por eso es tan importante indagar un poco más sobre el contexto. El pueblo de Israel había recibido claras instrucciones, inicialmente de parte de Moisés, luego de Josué, cuando iban a pasar a la tierra prometida. Básicamente en Deuteronomio 7 hay 3 ordenanzas que el Señor da a su pueblo. El primero tenía que ver con que tenían que matar a todas las personas, acabar con todos los pueblos. El segundo era que no tendrían yugo desigual, y el tercero, que no iban a adorar a otros dioses. Cuando uno piensa en estas 3 ordenanzas, y se pone en su papel de ser humano imperfecto, de un ser humano con una naturaleza caída, que pensamos muchas veces que porque miramos las cosas desde un plano sentimental, estamos más cerca, llamémoslo así, entre comillas, a la santidad. Entonces uno pensaría, bueno, acabar con todos sería muy fácil con los guerreros, pero los niños, las mujeres jóvenes, los ancianos, y el Señor había sido muy claro, todos los que están allá deben morir. Cuando pensamos en el yugo desigual, uno como mujer cuando estaba joven, que veía hombres jóvenes que desde nuestra perspectiva son buenas personas, ¿por qué no me puedo casar con él? ¿Por qué? Pues si se ve como tan agradable y tan bella persona, igual el hombre, esta niña tan sana, tan bella, de costumbres, ¿qué maldad puede haber en ella? ¿Y por qué no casarme con ella? ¿Cierto? Y el tercero era no adorar otros dioses. Y uno pensaría, bueno, yo conozco al Señor, yo no voy a idolatrar a nadie más, está el Señor. Pero cuando vamos al fondo del asunto y pensamos en la ira del Señor, sí, el Señor es un Dios de amor, compasivo, clemente, lento para la ira. Pero no podemos olvidar que el Señor es un Señor justo, ¿cierto? Y que también es soberano. Cuando hablamos nosotros de la justicia, es una justicia perfecta. Cuando hablamos de la igualdad, es una igualdad completa. Todos los atributos del Señor, su soberanía, son perfectos. Y como seres humanos, no podemos cuestionarlos. Y miremos, por ejemplo, en la ordenanza de matar a todos los que estaban allá. Como Dios es un Dios justo, Dios también se encarga de hacer justicia con aquellos pueblos. La palabra nos dice que en esos pueblos pululaba el mal y que el mal había llegado a su más alto clímax. Eso significa que el Señor los estaba ajusticiando empleando su pueblo. Ya cuando su pueblo mereció también ser reprendido por el Señor, también fue reprendido, como lo vimos en la época de Jueces. Entonces es muy importante que analicemos si ahora nosotros también podemos decir que estamos en las mismas. El pueblo judío en esos momentos no había matado a todos los que había ordenado el Señor. La prueba está que estaban los moabitas, estaban los amonitas, los amalecitas, que eran los que en estos momentos estaban oprimiendo al pueblo de Dios. O sea que no lo habían matado, venían las consecuencias. Y una de esas consecuencias era eso, la opresión. Muchos se casaron con personas que no eran del pueblo de Israel. ¿Y cuáles eran esas consecuencias? Que esas personas traían sus propios dioses y resultaron en un sincretismo muy grande. Sincretismo significa esa mezcla de adoración, porque cuando se casaban con mujeres cananeas, con mujeres de otras tribus que no eran del pueblo de Israel, ellas traían sus propios dioses, y a esos dioses como Baal eran a los que tenían que rendir culto. Y adicional a ello, entonces vemos un pueblo que fue infiel al Dios soberano, ya no había temor del Señor, estaban oprimidos, llevaban 18 años bajo Eglón, pagando tributos, y adicional a ello, pues entonces se habían mezclado. Eso significa que no era la primera vez
que nuevamente lo habían hecho y generó una ira terrible al Señor. Los amonitas, por ejemplo, que fue con los que se alió Eglón, que era moabita. Moabita son descendientes de Moab. Moab era el hijo de Lot con una de sus hijas. Los amalecitas eran descendientes de Lot. También tenemos a los moabitas de Moab. Entonces, así eran del pueblo de Israel. Ellos en un momento determinado, por el pecado, se fueron alejando. Pero al no haberlos destruido, ellos se fueron mezclando con el pueblo. Pensaríamos entonces en un momento de crueldad. Vamos a ver ese Dios Santo que estaba disciplinando a su pueblo durante 18 años. ¿Qué sucede posteriormente? Pero acá, si bien vemos los atributos del Señor, entre ellos la justicia, su soberanía, su rectitud, veremos más adelante también que la igualdad, vemos también que nosotros, inclusive al día de hoy, nuestro corazón sigue siendo un corazón variable, un corazón caído y muchas veces nosotros adoramos otras cosas por encima del Señor. Nosotros nos casamos en yugo desigual o formamos relaciones de negocios en yugo desigual cuando la palabra es muy clara en eso. Y muchas veces resultamos en un sincretismo que no lo queremos reconocer, pero ahí está. Cuando nosotros empezamos a llamar lo malo bueno, porque es lo común en nuestra sociedad. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor perdón en un acto de confesión por todas las cosas que le hemos hecho, por todas las cosas que lo hemos ofendido, porque lo hemos dejado a un lado para darle prioridad a otras, porque el pueblo de hoy no está muy alejado del pueblo en su momento cuando estamos viendo esta historia bajo el yugo de Moab. Entonces cerremos nuestros ojos y entremos en confesión a pedirle a nuestro Señor. Dios Padre, hoy venimos a confesarnos ante ti, abriendo nuestro corazón arrepentido. Venimos a pedirte que nos perdones por desobedecer tus mandatos, por permitir cosas que pensamos que son triviales, pero que afectan nuestro corazón, las relaciones con nuestros hermanos y la relación contigo. Perdemos toda relación, Señor. No permitas que la violencia invada nuestros corazones. Perdónanos por herir los sentimientos de los demás, por codiciar los bienes de nuestro hermano, por no ser solidarios, honestos, generosos, por juzgar duramente a las demás personas, por no ser un buen hijo, un buen padre o una buena madre, Señor. Parecen cosas triviales, pero esto te ofende, nos alejan de la santidad. Señor, perdónanos, porque a veces también somos perezosos, avariciosos, codiciosos, por sentir envidia, por todas esas acciones y pensamientos que van en contra de tus leyes y que hacen que nos alejemos de ti. Te pedimos que nos perdones, estamos arrepentidos, Señor. Danos un nuevo corazón lleno de amor y paz para poder discernir entre lo bueno y lo malo y poder así alejarnos del mal. Purifica nuestra alma, Señor, y ayúdanos a ser hijos obedientes y dignos de ti. No queremos volver a caer en estas situaciones de pecado que nos alejan de tu amor, que nos alejan de ti. Perdónanos, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti en confesión. Y te prometemos que nos alejaremos del mal y nos convertiremos en un instrumento de tu amor por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, volvemos nuevamente con nuestra canción de adoración para luego volver a nuestro espacio de adoración. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro
descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Bueno, mis queridos hermanos, pasamos entonces a este espacio de adoración, donde nosotros a través del pasaje leído vamos a observar los atributos del Señor que han sido develados y la manera como nosotros debemos responder a esos atributos. Vemos en el pasaje donde el pueblo de Dios estaba sumido en el pecado, un pecado que era continuo, de ahí que la palabra dice, volvieron a pecar y el Señor se encendió en ira. Es muy importante que tomemos esas dos porciones. Hay una desobediencia que es continua y esto desata la ira del Señor. Y es que podemos ver desde atrás cómo el pueblo de Israel pecó en el desierto, encendió a ira. Cuando decimos que enciende a ira es porque el pecado ha llegado a su clímax, a su mayor expresión. Y en este momento, cuando ellos también atraviesan la tierra prometida y toman posesión, también hay pecado, hay desobediencia y el Señor entonces entra en acción. Este ciclo se llama el ciclo del pecado. Primero el pueblo peca, sufre las consecuencias. A partir de esas consecuencias el pueblo se siente oprimido, se angustia, clama al Señor, el Señor envía un libertador y nuevamente comienza el ciclo. Nada diferente a la vida de hoy. Nosotros podemos ver ese ciclo en nuestras vidas. Nosotros pecamos, sufrimos las consecuencias porque el Señor nos perdona, pero las consecuencias las debemos asumir. En esas consecuencias nosotros clamamos nuevamente al Señor, el Señor tiene misericordia y vuelve a empezar el ciclo. Lo importante es reconocer que estamos en ese ciclo y actuar en consecuencia. Nosotros ahora, ayudados por el Espíritu Santo y por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa gracia redentora para ir madurando espiritualmente. Regresemos entonces a esa época donde el pueblo estaba completamente oprimido por Eglón, que era un rey moabita, que exigía unos tributos enormes y fuera de los tributos también se apoderaba del sembrado, de las riquezas, del producido del pueblo, empobreciendo cada vez más al pueblo. ¿Qué podemos observar aquí en este ciclo de pecado? Entonces nosotros podemos observar que Dios es un Dios justo que hace justicia. En el momento en que el pueblo de Dios, como les comentaba, entró a la tierra prometida, ya el Señor había decretado juicio para todos esos pueblos porque el pueblo había llegado a su máxima expresión. El pueblo de Dios era el instrumento que el Señor había utilizado para juzgar a aquellas naciones. Ya ahora que estaba sufriendo las consecuencias del pueblo de Dios, Él emplea a otros reyes de otras tribus, de otras regiones, para poder oprimir al pueblo. ¿Y cuál es el tercer paso? El pueblo sufre las opresiones, se siente oprimido, se siente angustiado y clama al Señor. Entonces podemos ver también una igualdad. El Señor actúa con igualdad porque Él juzga tanto a los pueblos ajenos como al propio pueblo. Él es completamente imparcial en el momento de juzgar. Eso es un atributo también muy hermoso del Señor y sobre todo en nuestras vidas nosotros lo vemos. Uno muchas veces le pide al Señor
que le permita ver con sus ojos, porque yo soy un pecador, el Señor hace justicia conmigo, pero también la otra persona que es pecadora también, el Señor hace justicia en esa persona, pero igualmente va a tener misericordia. Lo que le llama a uno la atención en este pueblo judío en la época de Eglón, cuando estaban oprimidos por Moab, y durante todo el libro de Jueces se puede observar, es que ellos piden al Señor en su angustia, porque están oprimidos, porque físicamente se sienten desesperados. No tanto reconociendo que han ofendido a un Dios, al Dios de los padres, al Dios que los había liberado de la esclavitud, que había dado unas ordenanzas claras y que el pueblo completamente desobediente le había dado la espalda al Señor. Y aún así, el Señor es compasivo. Toca su corazón de Dios, que es hermoso porque es perfecto, es grande. Y Él se compadece del pueblo. Y dice, bueno, yo me compadezco de ellos, voy a ver qué voy a hacer en estas circunstancias. En esta historia, Él dice, bueno, le voy a levantar un juez, un libertador. Y Él capacitó a Ahod. Y digo capacitó porque en el próximo paso que vamos a ver, que es de súplica, vamos a ver qué hizo el Señor específicamente con Ahod. Pero no eran los jueces, no son los instrumentos los que nos llevan a nosotros a liberación, sino que es el mismo Señor actuando en la historia. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso ver que un Dios perfecto, que es justo, que es soberano, que es igualitario, también es compasivo con nosotros. Y mucho más que compasivo, es misericordioso. Se compadece de las personas que suplican a Él, pero también Él llega a misericordia al querer hacer algo para que un pueblo inmerecido pueda en un momento determinado tener la liberación. Bueno, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a adorar a nuestro Señor por esos grandes atributos, por ser un Dios justo, por ser un Dios imparcial, por ser un Dios soberano, por ser un Dios compasivo y misericordioso. Acompáñenme entonces en adoración a nuestro gran, hermoso Padre Celestial. Amado Padre, venimos delante de ti en adoración para darte gracias y alabarte, darte toda la honra y la gloria por tu fidelidad, por tu justicia, por tu compasión y misericordia. Precioso Padre, reconocemos que no hay mejor adoración que nuestra obediencia. Perdónanos, Padre, que una verdadera oración es aquella que se hace con discernimiento, con un corazón genuino, que se desnuda por completo delante de ti. Hoy nos rendimos a tus pies, nos entregamos por completo a ti, oramos porque nos des la fuerza para perseverar en tu camino y que nunca apartes de nosotros tu rostro misericordioso. Que nuestra obediencia sea nuestra mayor adoración y que tu paz nos acompañe en toda circunstancia y lugar. Guíanos, Padre, por el camino de tu fidelidad. Enséñanos, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Esperamos en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes, por favor, nuestros pecados, ni nuestra rebeldía, ni nuestras ofensas. Por tu bondad, Señor, acuérdate de nosotros según tu fidelidad y permítenos, Señor, tener un corazón sabio, que podamos reconocer delante de ti nuestros pecados. No permitas que utilicemos el falso bálsamo de no pecado que pulula en nuestra sociedad, porque nosotros somos de ti. Somos tu pueblo elegido, Señor. Padre amado, te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y agradecidos por toda tu fidelidad, que es perfecta y que es eterna.
Bueno, mis hermanos, continuemos con esta hermosa canción y volvemos pronto para continuar con nuestro espacio de súplica. Hermanos, continuamos con la porción de súplica. En esta porción nosotros vamos a ver cómo el pueblo de Dios, que estaba oprimido durante 18 años por el rey Eglón, un rey moabita, estaba desesperado y estaba suplicante, angustiado, pidiendo la intervención de Dios. Aquel Dios soberano, aquel Dios que había llegado a irritarse por el pecado del ser humano, también fue movido a compasión y a misericordia. Un Dios compasivo en su máxima expresión, misericordioso. Y él utiliza a Od. A Od no nos dice la Biblia que era un hombre extraordinario de ninguna manera. Y él fue escogido por el pueblo para llevar el tributo al rey Eglón. Y esto nos llama mucho la atención y me gustaría detenerme un segundo en ello, porque debemos ser muy cuidadosos cuando el Señor nos utiliza como instrumentos. Debemos ser lo más humildes, lo menos jactanciosos, porque la honra y la gloria de lo que se hace es el Señor. Nosotros somos simples instrumentos. Y quisiera leerles lo que dice 1 Corintios 1:27, que muchos de nosotros ya sabemos cuál es, y es que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Entonces miren que Dios levanta no los más importantes, los que hablan mejor, los que piensan mejor, los que tienen estrategias guerreras, no, porque el que iba a actuar era el Señor. Od era un simple instrumento, y eso lo podemos ver en la misma palabra que nos dice que era benjamita. Benjamita era la tribu que estaba más cerca de Jericó, la ciudad de las palmeras donde ocurre esta historia. Entonces fue la tribu que vivía más directamente todos estos abusos de estos pueblos que eran enemigos. Entonces eran los que estaban sufriendo aún más. Nos dice la palabra también que Od era zurdo. En esa época era muy escaso ver un zurdo, y el zurdo era considerado como menos, porque en el momento de ser un guerrero, pues su mano derecha no tenía la misma agilidad que podía tener cualquier guerrero, sino la mano izquierda. Entonces miren lo estratégico del Señor, porque él, para poder entrar donde estaba el rey, tenía que ser requisado, y la guardia requisaba el lado derecho, donde podía existir un puñal, no el lado izquierdo. Y nos cuenta la palabra que Od había construido, movido seguramente por el Señor, hacerse un puñal de unos 45 centímetros de largo, no muy largo.
y de doble filo. De doble filo causaba mayor daño. Algunos comentarios bíblicos lo relacionan con la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, pero acá en esta narración lo importante era que esa espada iba a hacer un daño profundo y no era muy larga. Entonces Ahod iba a entrar con su puñal al lado izquierdo. Otra estrategia muy importante es que el Señor lo acompañó en todo momento. Miren la escena, él entra, ¿cierto? Él entra a llevar el tributo. El rey y sus cortesanos lo iban a recibir muy amablemente. Seguramente entonces le tocaron el muslo derecho y no sintieron nada. Él pudo acercarse al rey y fue estratégico también movido por el Señor, porque él le dijo al rey: traigo un mensaje para ti, palabra de ti del Señor. Algo que para el rey era muy importante. Oráculo, él pensaba: ay, vamos a ver qué me va a decir, que voy a recibir mayores tributos o qué. Siempre nuestra naturaleza caída lleva como a eso, a querer saber el futuro, la magia, y Ahod se aprovechó de eso. El rey hizo retirar toda la gente y se van a un lugar muy retirado, íntimo, porque era como una casa de campo del rey. Y el rey se sienta cómodamente. Él estaba relajado, él no pensaba que le iba a hacer daño. Y Ahod se aproxima para decirle en secreto lo que el Señor le había dicho y saca su puñal y se lo logra enterrar. Dice la palabra que no hubo forma de sacarlo porque el rey era grueso y la intención era que llegara tan profundamente que le destruyera el intestino. Y de hecho salieron heces. ¿Por qué era importante decir que al rey le había salido heces? Porque eso hizo que el olor saliera al pasillo, y cuando los de la guardia notaron que llevaba mucho tiempo y llegaron, muy seguramente ese olor les hizo decir: no, él está haciendo sus necesidades, esperemos otro momento. Otra situación que pienso yo era para que tampoco derramara mucha sangre y le salpicara a Ahod, porque Ahod tuvo la oportunidad de cerrar las puertas, y con esa paz y esa tranquilidad que da el Señor y esa seguridad cuando uno es utilizado por el Señor, que uno sabe que está pisando tierra santa y puede actuar en consecuencia, salió por encima de la guardia y no lo notaron. No notaron nada extraño en él, y él pudo llegar a la cima de ya donde estaban el pueblo de Israel, tocar la trompeta victorioso para que llegaran y poder ir a tomar la tierra que les pertenecía. Esto lo vamos a ver en la otra sección. De acá lo importante es suplicarle al Señor, como hacía el pueblo, pero adicionalmente nosotros tenemos en estos momentos a Cristo. Entonces supliquémosle al Señor para que podamos ser obedientes, para que por esa gracia inmerecida que Él nos dio podamos obedecerlo. No suplicar porque estamos viviendo las consecuencias del pecado y para que paremos de sufrir, no. Pidámosle al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nosotros tengamos una obediencia genuina, que nosotros vamos madura, que nos lleve a una madurez espiritual, que aquellas batallas que nosotros hemos perdido y caigamos, podamos ya ir avanzando en ellas. Y para orar al Señor, yo traigo acá en la oración un salmo que quiero que lo escuchen, porque es muy hermoso. El rey David pidió al Señor verdad, perdón, pero también amparo y guía. Apropiémonos de este salmo para que también nosotros le pidamos al Señor que la verdad, que su palabra nos dé el perdón en Cristo y estemos amparados, pero siempre guiados a toda verdad, para que no caminemos inciertos por este camino de fe. En la época del rey David, las personas cuando iban a visitar el templo, que subían las escalas,
oraban y cantaban los salmos. ¿Ustedes sabían eso? Y en los salmos encontramos esas palabras hermosas que uno muchas veces dice, pero ¿qué le digo al Señor? Uno siente el deseo de decirle muchas cosas al Señor, pero muchas veces nos faltan las palabras. Cuando yo estoy así, cojo el salmo y los salmos me llenan de palabras hermosas para entrar en adoración y súplica al Señor. Así es que los invito a que cierren sus ojos y yo voy a leer esta hermosura del Salmo para que nos apropiemos de esas palabras y supliquemos al Señor por verdad, perdón, amparo y guía. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame de tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Hermoso, ¿cierto? Bueno, continuemos en adoración escuchando la canción. Ya regresamos. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Llegamos al final de nuestro devocional en casa. Ya pasamos la parte de confesión, adoración, súplica. Vamos para la acción de gracias. Vemos nosotros en el pasaje que leímos cómo Ahod sale y se para en el monte de Efraín, toca una trompeta victoriosa y llama a todo el pueblo para que tomen a Moab, a todo su territorio, al territorio que les correspondía, y dieron gracias al Señor. La gloria y la honra solo era para Dios. Es muy importante eso, mis hermanos hermosos, que nosotros reconozcamos que Dios es el que gana las
victorias que las gana para liberación nuestra. Recordemos que nosotros hemos tenido esa gran victoria que tuvo Cristo en la cruz para nuestra salvación, para la liberación de nuestros pecados. Qué mayor acción de gracias debemos tener ante el Señor, que nos dio esa oportunidad de eternidad en Cristo Jesús. Y no olvidemos, mis hermanos, que la obediencia para el Señor es importantísima. Obedecer de corazón, no obedecer y volver a pecar, esperar que estamos en las peores consecuencias para que sea el sufrimiento de las consecuencias las que nos lleven a pedirle al Señor misericordia. No, aprovechemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, con quien podemos hablar. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Podemos llegar todas las noches ante Él, a contarle nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras falencias, reconocer, porque es muy importante, hermanos, reconocer que somos una humanidad caída, que nosotros pecamos constantemente, pero que también tenemos un Dios justo, compasivo, misericordioso, que nos dio a Cristo. Cristo, aquel que murió en la cruz por todos, no por uno, por todos nuestros pecados, pero que estamos en la obligación moral de comprometernos de corazón con un Dios tan bueno para no pecar, para madurar espiritualmente, para obedecer, pero obedecer porque tenemos un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que pensó en nuestra naturaleza caída para podernos dar a Cristo Jesús, el máximo liberador, Él mismo, el Padre, dándonos su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Él. Bueno, hermanos, voy a terminar orando con otro salmo muy hermoso para que luego escuchemos nuestra canción de alabanza. Cerremos nuestros ojos y demos acciones de gracias a nuestro Señor. Con todo mi corazón te daré gracias. Estoy leyendo el Salmo 138. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque han engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Padre, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias por tu plan divino de redención, porque a través de tu Hijo Jesucristo permite la salvación de todos los que creen y esperamos en Él. Gracias, Jesús, porque nos muestras a través de tu palabra el camino de salvación, y en el hoy y en el ahora tu Espíritu nos acompaña, y a quien pedimos que nos ayude para que nada en nuestra humanidad caída nos impida, nos separe o se interponga entre tú y nosotros. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar allí. No olviden compartir sus comentarios en la caja de diálogos y los esperamos nuevamente para mañana. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.